Buenas tardes, Rebanitas, y bienvenidos a otro directo más del Orden de Reban. Un momento que baje el volumen. Parece que se oye bien, es la prueba que iba a pedir, pero bueno, si no está muy alto, como siempre que se empieza con un juego nuevo hay que tener en cuenta los niveles y demás, así que esperemos que se oiga bien. Este juego es Call of Cthulhu. Cthulhu, Chulu, Cthulhu, Cthulhu, Zuzulu. Bueno, nunca lo sabremos. No, en realidad sí, sabemos que en teoría creo que la pronunciación es Cthulhu. Pero bueno, yo lo voy a pronunciar como me salga del nabo en cada ocasión. Así que nada. Es un juego de investigación, aventura. Creo que tiene un poquito de acción, rol, porque tienes un personaje al que mejorar y demás. Ambientado en el mito de Cthulhu, del escritor de los años 30, 20 y 30, H.P. Lovecraft. Que bueno, quizá hablemos un poco de Lovecraft, que era un pieza de cuidado. Y este juego está en concreto basado en el juego de rol La llamada de Cthulhu, que es uno de los juegos de rol así más... uno de los grandes, por así decirlo, dentro de la... Yo no he jugado algunos de los juegos de mesa basados en el sistema, de aquella manera, pues juego a través de internet, tampoco he jugado en físico, pero el tema literario siempre me ha interesado, el tema de las obras de Lovecraft y todo su mito, a pesar de que, como digo, él como persona era una persona odiosa y repugnante incluso para su época. Hablamos de un racismo rampante y absolutamente desvergonzado, incluso para los años 20 o 30, que ya es decir. Y nada, vamos a... son historias de terror cósmico, por así decirlo, en el que mezcla elementos de ciencia ficción, de terror, para fundamentalmente dar la idea de que los humanos vivimos en una especie de... Vivimos en realidad ajenos a una especie de guerra cósmica que existe entre seres de un poder inigualable que siquiera es totalmente incomprensible para los meros seres humanos y que pues a menudo acaba con mal, acaba con sectas, con cosas totalmente incomprensibles, con mundos alienígenas, con dioses extraños, etcétera. Veremos cómo va el tema. Y uno de los principales personajes de esta mitología, del mito de Cthulhu, pues es Cthulhu, que es algo así como el rey de las rabas, es una especie de monstruo con cabeza de calamar y cuerpo humanoide y alas de murciélago, que duerme bajo el océano en una ciudad no euclidiana, la ciudad de Relie, como se pronuncie. Y nada, vamos a ver de qué trata este tema, que lo empecé un poquito ayer porque es un juego que me han regalado. Me lo ha regalado un completo desconocido y me ha hecho sentir muy contento y por su generosidad, así que voy a aprovecharlo para jugar. Y vamos a empezar un capítulo, una historia nueva. Empezamos en Boston. Muchos de estos juegos, al estar ambientados en los años 20 y demás, pues mezclan también el género noir. Y en este caso, pues el protagonista vamos a ser un detective típico detective borracho fracasado de los años 20 en Boston, en este caso. Un veterano de la Primera Guerra Mundial, con estrés postraumático. No nos apartamos del estrés postraumático ni de las guerras mundiales. Ahora estamos en el periodo entre guerras. Pero bueno. Y que ahora trabaja como detective privado, pero le cuesta encontrar un caso que despierte de su letargo. Debe encontrar un caso nuevo o se arriesga a perder la licencia. Este juego está desarrollado por, creo que, Cyanide y publicado por Focus Interactive. No es un triple A ni mucho menos, está más bien, pues es más... Si estoy loco, estoy de suerte. Que los dioses se apiaden de aquel que en su tozuda insensibilidad es capaz de conservar la cordura hasta el espantoso final. Lovecraft. La locura y demás también es un tema habitual en la obra de Lovecraft, porque, digamos, las cosas que... En el momento en que te asomas al mundo de esas criaturas, de esos dioses, de esas fuerzas cósmicas, el único mecanismo de defensa es la locura, es volverte loco. Y creo que el juego también tiene un sistema para, digamos, acumular trastornos mentales. No sé si estará tratado con mucho tacto o no, pero bueno. En cualquier caso parece un poco más complejo que simplemente un contador de cordura, que creo que es lo que tiene el juego original, al menos el juego de mesa. Y bueno, estamos aquí en... Esto me suena al relato de Dagon,
que precisamente está ambientado en la Primera Guerra Mundial, en un náufrago que, sin saber cómo ni por qué, está de repente en un bote salvavidas en medio del océano, y al despertar un día se encuentra como que la tierra, el fondo del océano, se ha levantado y está en tierra, y el barco está varado en tierra, y va por ahí caminando y se encuentra pues una isla, un territorio lleno de todas las criaturas del fondo marino muertas, y al final acaba encontrando una estatua de Dagón, que es otro de estos dioses cósmicos. Por esto creo que se está yendo muy alto, o soy yo que lo tengo muy alto. Voy a hacer una prueba. No, pues aparte de mi eco no se oye muy alto. De hecho creo que soy hasta abajo. Voy a subir un poco el ambiente. Bueno. Veremos cuando aparezcan los diálogos. El juego está en inglés, pero con subtítulos en español. Así que, por lo menos por ahí, no tendremos problemas. Fundamentalmente el juego se basa en ir en primera persona, explorando. Por ejemplo, aquí hay algo, pero para verlo necesito una luz. Y como yo creo que tiene algunas secuencias de acción, pero yo todavía no he llegado a ninguna, así que... ¿qué es lo que hay aquí? Unas tenazas. ¿Podemos ir por aquí? Me parece que no. Shit. Podemos correr un poquito. Pero puedo volver por donde he venido y abrir esa puerta. O es la misma puerta que esta. Ah, ya va al mismo sitio me parece. Así que da igual. Ok. A ver si puedo poner un poco más grande los subtítulos. Pero me parece que no. Sombras, texturas, procesado, ver distancia. No, gráficos no va a ser. Juego. No, solo me deja activarlos y desactivarlos. Pues nada, son un poco pequeños, habrá que apañarse con ello. Una orca muerta. Pescadito fresco. ¿Por aquí algo más? No tengo que ir por ahí. Pensé que podía seguir por aquí. No puedo saltar. Más intestinos. El tema con los juegos, con todo el tema audiovisual basado en la obra de Lovecraft, es que Lovecraft es, a propósito, bastante vago en las descripciones. Porque claro, la idea es que estas cosas son indescriptibles, son alienígenas, son incomprensibles. Correr, ¿por qué tengo que correr? No lo cuestionemos. Por eso las cosas horribles que ven los personajes de Lovecraft precisamente son horribles y son terribles porque son algo que desafía el entendimiento. En el momento en que lo ves gráficamente en cine, en videojuego o tal, pierde un poco de esa... Así que sí, tenemos aquí a estos sectarios híbridos de... con tentáculos. Pero bueno, es lo complicado de llevar el horror cósmico a lo visual. Odio whisky. Dame más. Esto afectará a tu destino. Beber un trago al nada más despertarte va a tener consecuencias. Está bien.
¿Qué más tenemos por aquí? I wonder why I still take these things. Somníferos. Yay. Me lo recetaron cuando volví de la guerra, pero ya no funcionan. Been too long since I've slept in a bed. Vivo en mi oficina. I used to be an avid reader. Se ve que ya no. No hay nada. Un montón de archivadores de casos, imagino. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Oh, ¿Listo? Ah, vale, el diario. Esto es el diario. Imagino que también tiene un libro de dibujos, por lo que dice, ¿o no? Aquí tenemos nuestro árbol de habilidades. Y aquí el tema de la cordura. De momento lo único que tenemos son pesadillas. Trauma psicológico, pesadillas. Y estamos en un estado estable ahora mismo. Darkwater, que este es el lugar al que vamos a ir. Todavía no hemos ido. De momento el único lugar que conocemos es nuestra propia oficina. Aquí temas de ocultismo que iremos viendo. Pistas que vayamos descubriendo. Y objetos que vayamos recogiendo. Que en este momento solo tenemos el mechero de la guerra. De la 77 División de Infantería. No, voy a dejar la música. Natural sciences, linguistics, archaeology. Un hombre del Renacimiento se ve. I should get rid of all this stuff. ¿Y esto qué es? ¿Qué son cosas de la guerra? No, esto es parte de esto es Boston. Es un mapa de Boston. Esto sí parecen de la guerra, las fotos. No, esto a lo mejor es de la inundación de Boston, de la inundación de Melaza de Boston, ¿puede ser? O de un montón de barriles. Y fue en 1919, 18, si no recuerdo mal. Que las grandes tinas, los grandes depósitos donde se almacenaba la melaza para hacer licor, hubo un accidente y hubo una ola de melaza de no sé cuántos metros de altura que arrasó media ciudad de Boston. Esto parece marineros. Esto parece una redada, pero no olvidemos que estamos en Estados Unidos en la época de la prohibición. El alcohol está prohibido. Hago un caso que he investigado sobre la... Aquí está, de hecho, el artículo del periódico de la prohibición. Y más cositas. ¿Quién está por aquí? Más archivos. Good old story of blackmail in a speakeasy. Un bar clandestino, chantaje, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Vale, una mujer casada que se fuga con su novia. Que en los años 20... Ojito. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. La licencia, certificado de membresía de la agencia de detectives, ¿algo más? Cierra esto, por favor. I have business here to attend to. ¿Sí? ¿Tengo que hacer algo? Este es el cuadro de la foto de la unidad. Lost battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Y aquí, esto que tenemos un baño aquí, imagino, si estamos viviendo, aunque no tengamos una habitación, espero que al menos haya un baño. ¿Algo más que tenga que hacer? Tengo que apagar la radio. Sí, vale, tenía que apagar la radio. En el tengo que apagar la radio suena el teléfono. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a
problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Dios, ahí es otro trago. Vale, aquí podemos empezar a poner puntos, 8 puntos, en las cosas que queremos. Psicología, percepción, elocuencia, investigación, ocultismo, medicina o fuerza. Si no recuerdo mal, tengo aquí mismo un libro de medicina, así que de aquí podría ahorrarme algunos puntos. Y con 8 puntos podemos subir 6 para subir al siguiente nivel. Lo que hice el otro día, que bueno, no sé si haré lo mismo, es por lo menos subir por un lado de pues, las cosas más necesarias para un, digamos, para un detective. Bueno, de estos digamos 3, ya tenemos 3 de 5, que no está mal, pero yo creo que psicología está bastante bien. No sé si para subirla a tope, pero percepción tampoco está mal, porque te ayuda a encontrar cosas en los lugares, o encontrar objetos. Fuerza, todo va bien, es un veterano. Y aquí no sé si ponerme algo, porque estas luego las puedes subir cuando subes de nivel, pero estas solo puedes subirlas encontrando cosas. Si no lo subes ahora, solo las puedes subir encontrando cosas en el mundo, encontrando libros, encontrando objetos mágicos, lo que sea. Así que quizá no estaría de más subir quizá alguna de ellas. Como digo, en medicina ya estamos bastante provistos. Vamos a tener algunos. Sé dónde hay algunos libros. Aquí mismo en el despacho tenemos uno. Pero ocultismo 4, me da cosa gastarme 4. Pero mejor poner 2. Y los otros 2. Elocuencia quizás. No hemos subido realmente ninguna al siguiente nivel. Solo tenemos salvo percepción. Pero bueno, está un poco distribuido. No sé si es buena idea o no. No sé cómo de hardcore es el juego en ese sentido. Si me va a cerrar muchas puertas por no tener determinada habilidad. Pero veremos. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Qué pinta más desalineada para los años 20. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know Menos mal que he to whom subido la you elocuencia. speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. Parece una pintura digital del What am I 2010 y supposed algo. to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it.
Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. $5 la hora más gastos. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Es decir, vamos a empezar por el dossier, que es lo más profesional, en vez de simplemente fijarse en un cuadro así sin nada más, pero vale, el dossier tampoco nos dice gran cosa. Una etiqueta de envío, almacén 36, Darkwater. El fuego empezó en el comedor y se llevó a toda la familia. La policía concluyó que fue un accidente doméstico. Pero hace hincapié en la fragilidad mental de la mujer. ¿Por qué? Si fue un accidente, ¿por qué la acusan a ella? Un recorte de prensa, un artículo sobre el matrimonio de Sarah Charles Hawkins, un hombre de negocios de la isla de Darkwater. Vida solitaria con su único hijo. ¿Sí? Y hemos cogido alguna prueba con eso. Y esto... Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Y si me dejas verlos un poquito más... Pero no me deja. Y aquí tenemos el diálogo con el que podemos hacer algo así particular. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Okay. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Siempre que paguen los gastos. Unas vacaciones en una isla pesquera cerca de Boston no está mal. Debe ser como el Far Harbor del Fallout 4, que también tenía algunos elementos Lovecraftianos. Tanto el juego base como el DLC. Mira, esto como tengo investigación profesional, también puedo preguntarle algo extra. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Vale. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. No, claro. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Tener visiones es símbolo de una salud mental totalmente a prueba de bombas, por supuesto. ¿Y esto? No me suena esta opción. ¿Puedo decirle que no? ¿Que se vaya a la mierda? I'm a private investigator, not an art critic. Vale, por lo I cual. guess you're not as clever as you think, then. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Vale, pues yo creo que es todo. ¿Pero hay algo más? No, esto siguen siendo las mismas preguntas. Esto, a pesar de que ya se lo he preguntado, me sigue saliendo en blanco. No sé por qué. Pero eso es todo. I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed ¿Antes de su folly. muerte o después? Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Interesante uso de la palabra queer antes de tener el significado actual.
I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Este libro nuevo. Ah, este es el de medicina. Esto me va a dar un punto de medicina extra. El aprendizaje de la medicina. Un trabajo denso dirigido a becarios y jóvenes profesionales. Quiero decir, a estudiantes. Primer volumen incluye todas las enfermedades conocidas del mundo civilizado, junto con sus síntomas y tratamientos. Esto ya no. Un libro sobre el Atlántico Norte. Esto. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Más bien a mediados, diría yo. A finales del siglo XIX ya la caza de ballenas empezó a declinar. Pero sí, va a tener algo que ver con lo que habíamos con el juego aquel del Nantucket que jugamos hace unas semanas, meses, también sobre balleneros. Atlas de Islas del Atlántico. Habitado desde el siglo XIV por tribus primitivas. Creencias ingenuas y primitivas. No deben engañarte, no olvides la violencia de sus dioses. Uf. Aquí tenemos unas ideas puramente Lovecraftianas. De despreciar a las tribus originarias. Bueno. Una criatura gigante sigue decorando las paredes de enormes cuevas abandonadas. Un dios del mar, no sé qué, no sé cuánto. Los habitantes de la actualidad, hijos e hijas de orgullosos cazadores de ballenas, todavía recuerdan la misteriosa y turbulenta historia de su pequeño territorio en la costa de Massachusetts. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Dark. Bebe, calla. Me pregunto si sigo bebiendo muchas veces, me acabaré desmayando. Porque parece que no hay... O acabaré teniendo delirium tremens unido a mi página de cordura. Uy, vale, ya estoy empezando a... Ya no me deja ver más. No había hecho la prueba antes de hacer esto. Uy. No, pero se pasa rápido. Se pasa antes que en el Sea of Thieves, la borrachera. Bueno, creo que ya está todo mirado aquí, así que vamos allá. Siempre es un rollo cuando algunas se activan simplemente pulsando y otras tienes que mantener apretado. Puerto de Darkwater. Aceptamos el caso Hawkins. La artista maldita ha sido acusada de provocar el incendio que mató a su familia, incluida ella. La única pista es una perturbadora pintura que le dejó a su padre. En la etiqueta de envío figura la dirección de un almacén situado en la isla de Darkwater. Este lugar parece ser el punto de partida de la investigación de Pierce. Darkwater no era... No, era Blackwater, la ciudad del Red Dead Redemption. Era Blackwater, no Darkwater. Me suena de alguna otra cosa Darkwater, pero no ahora mismo no sabría decirte qué. De alguna otra franquicia. Vamos a ver. ¿Estamos listos? Más sueños turbios. Vale, ahora empiezan los créditos. Almost there. Fitzroy.
Un barco hundido. Bueno, hundido no. Varado. Otro barco varado. Ah, no. Vale, que lo estaba viendo desde arriba. Pensaba que estaba así. De Stay lado. on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? ¿Por qué no llevo sombrero? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Soy el capitán de puerto. Pues aquí estamos. En un pueblo ballenero. Muchas de los relatos de Lovecraft tienen lugar, pues casi todos están en la zona de Nueva Inglaterra. Y a menudo en pueblos rurales, en zonas así, bien en la costa o bien en las montañas, en las colinas de Nueva Inglaterra. Así que es posible que a sus prejuicios raciales también añadiera prejuicios de persona de ciudad contra los pueblerinos. Ya el hombre lo tenía todo. Hay que decir que también hay bastantes de sus relatos que están ambientados en ciudades, sobre todo en la ciudad de Arkham, que es una ciudad que se inventó, quizá basada en Salem o en su propia ciudad natal de Providence. Así que nada, vamos a dar un paseo por los muelles, que es lo que he dicho que vamos a hacer. A ver qué están haciendo aquí con esta ballena. Una orca, creo. La policía. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? Seen how old this thing is. Force it too much will break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. Supersticiones marineras. Understand, you're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't Y understand. de eso, pues You're como not que yo no soy sailors. especialista. It's a sign. Pero vamos, There's something la mató algo grande. something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. Vale, ya You're están crazy. repitiendo, así que vamos a ver con Same el goes policía. for you, sir. Move along. ¿Qué gorra más alta tienes? ¿Tengo alguna pregunta especial? No, de momento no. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. ¿Puedo preguntar algo You can más? see that I'm busy, can't you? You can't No, understand. vale, Don't mejor put that preguntarle más. beast back in the water, you O sea que las otras preguntas que podía hacerle las he perdido. Cops, they can't understand. Este no me dice nada. stupid idiots. Forget it. Nobody listens to Está us. intentando tirar del... That's no way to
el winche para devolver a la ballena al mar. He's gonna get us into trouble. Y por aquí no nos dejan pasar porque hay demasiada Understand, you're not safe. marinería. It's a sign. There's something coming. Aquí es movida también. This isn't Contrabandistas. your home, you bunch of sand crabs. We go where we want. Nothing for you here either. Get us into trouble. Beatheads. You're already in trouble. Ok. Come on, can't we sort this out? You can see that. Parece que hasta el pueblucho más pequeño en la era de la prohibición tiene su propia banda de contrabandistas. Que parece que están haciendo buen trabajo. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Bueno, aquí en todas partes, la prohibición, en fin. O la ley seca. Vamos a tomarnos algo. Haciendo amigos. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Empezó él. Elocuencia. Fuerza. Lo que más tengo es fuerza. Pero vamos a probar elocuencia, que por eso le he puesto puntos. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for Así va a hacer information, mucho negocio. not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Vale, tampoco funcionó. Creo que tendría que haberle pedido disculpas. ¿Me va a Captain servir? Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Vale. Seguramente será lo mejor. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Y ya. Anything else? A ver, podemos hablar de los Hawkins. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Vaya cuello de toro que tiene el tío. No sé hablar mal si es cierto. No hablemos más. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Ok. Her vision. Was it so terrible? The way I see Eso no it, tiene nada que ver con lo que yo he dicho. truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? No sé por qué no me das whisky. I've got what I need. Anything else? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dockwater. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and
flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Vale. Esto es todo. Nos queda el almacén. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? ¿Algo más ahí? Creo que no. Luego terminarás, ¿no? That'll be all for now. ¿Con quién más podemos hablar? Con esta señora que me miro así. What you looking at, stranger? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so Hola. confidently. What gives you the right to judge me? Francamente, It was sí. a compliment. So what? Let me drink, stranger. No os lo echo en cara, francamente. Como frase para ligar, no es la mejor así para presentarse. Vale, que hay algo más. Esta puerta cerrada. I told you to beat it. Ok. Un lanzarpones. Y los viejos marineros You cantando. like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. A ver. El fin What de la era de los brought whaling to balleneros. an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Suena un poco turbio. Probaron su Bid carne. you farewell, gentlemen. Compartir la carne. Stranger. Carne. So long. Carne. Ahí está el artículo. ¿Y este señor? Que tiene un signo grabado en la mano. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. ¿Qué está leyendo este Necronomicon? No, el libro de Job, parece. Vale, pero no hay problema. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Uy. Este creo que ha jugado demasiadas partidas de Call of Cthulhu. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. El Scylla, que es el barco que hemos visto que estaba ahí varado a la entrada, regresa a puerto para salvar Darkwater del hambre. Hemos perdido la esperanza, la tripulación del Scylla o lo que queda de ella retornó al puerto de Darkwater la tarde del martes. Los lugareños acudieron en la carrera a los muelles para dar la bienvenida al último ballenero de la isla y quedaron estupefactos al contemplar la asombrosa captura
que la valiente embarcación traía a bordo. El cetáceo, superior en tamaño incluso a las formidables ballenas dentadas, se refiere a los cachalotes, llenaba toda la cubierta hasta el punto de rebosar en parte por los bordes. Por las bordas, que es normal. Normalmente esas ballenas se remolcaban. No se subían a cubierta enteras. Lo que explica perfectamente el apelativo por el que ya se la conoce, la pesca milagrosa. Los supervivientes revelaron una aterradora historia sobre su peligrosa travesía, pero también contaron las excelencias de la carne de la criatura, inigualable por su calidad y sus innumerables beneficios en materia de nutrición. Es indudable que el extraordinario tamaño de la ballena permitirá alimentar a muchos de los habitantes de Darkwater y pondrá fin a la hambruna que padecía la isla. Almacén en alquiler, bla bla bla. Velada especial la ballena varada, ya existía el bar en 1847. Interesante. Y todo eso lo hemos unido a nuestra lista de... No, isleños no. Bueno, isleños... No todos son isleños. Estos son los que están muertos. El marido, la mujer, el niño, el tabernero, el padre. Pistas, aquí está. El inventario no tengo nada más. Bueno, conocimiento de algunas cosas que no son cosas que llevamos encima. El mechero sí lo llevamos encima, por si hay que iluminarse en lugares oscuros. Podemos prender fuego a su... No. También hay un manicomio en este pueblo, lo tiene todo. Dime. No, hay una doctora haciendo preguntas. Vale. Y creo que eso es todo. Por aquí ya no hay nada más. ¿Esto qué es la cuenta? Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Se supone que era adinerado. La cuenta del capitán son $12. Este es 68, la del muerto. Ahí. Está bien llevar la cuenta ahí para que todo el mundo lo vea. La cuenta de morosos. Pues creo que ahora sí que lo hemos visto todo ya. Aquí. Así que vamos a ir a ver al capitán, que es lo único que nos falta de ver. ¿Dónde está la puerta? Aquí. Esto, la prohibición con arpones clavados. Como este es un juego un poco lento, en el sentido de que es básicamente eso: recorrer lugares, encontrar pistas, hablar con gente. En algún momento creo que tendrá algún elemento de acción, pero de momento no. Fishing equipment. Could do with some rust remover. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Y es un bergantín, efectivamente. Por una vez lo han puesto bien. Bergantín porque el palo trinquete es más corto que el palo mayor. Por aquí. Mira, aquí está el volumen 2 de medicina. Sabía que andaba por aquí. Y con eso hemos ganado otro punto. Y debería ser suficiente, ¿no? Para llegar al siguiente nivel. O no me lo ha dado todavía. No me dice. Bueno. Aquí arriba. Grabados. Un arpón. Vamos a rebuscar en los cajones. This man and Fitzroy could be twins. Un hombre con pata de palo. Capitán Fitzroy. Y aquí no hay nada. Papeles, pero no. Ah, y esta es la pata de palo. What a macabre souvenir. Veis. Banderas de señales. ¿Esto es todo? El
mapa. Ahí está el capitán. Vamos a ir rebuscando entre sus cosas, que no nos dice nada. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Que imagino que es con la que estábamos hablando antes en el bar. Que es la jefa de los contrabandistas. Los términos de nuestro acuerdo están bien claros. Mantener a sus hombres bajo control. Provocarnos un lujo que no puede permitirse. No hace falta que responda a este mensaje. Me está chantajeando. Vale. ¿Y esto qué es? Broken. Vale. El This timbre. place seems half abandoned. Algo por ahí. Por ahí. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. Eso. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Okay. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. No hay mucho que rascar. Porque está todo tachado. ¿Qué pasa, Argos? ¿Qué quieres? Es muy pronto para comer todavía, anda. No he hecho otra cosa que comer hoy. Alguien tiene interés en ocultar la información. Solo quedan un par de fechas. 1190, 1907. El resto del documento está tachado. Bueno, no muy útil. ¿Qué? Cuando he hecho en la cubierta no quiere decir la cubierta, quiere decir el balcón, porque deck en inglés, tanto balcón como cubierta. O terraza, va bien. Pero que teniendo en cuenta que es un capitán de barco, es comprensible que los traductores asumieran que se refería a la cubierta. No lo voy a criticar por ello. Yo habría hecho lo mismo si no tuviera contexto. Everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. El último capitán en servicio. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Podría ser. Aquí hemos sacado algo. Como las fechas eran posteriores a 1147, pues había algo por ahí que no era pesca. I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Teniendo en cuenta que esto es una isla y que sigue viviendo gente en ella, aunque no hubiera pesca, alguien tendría que traer suministros. Así que tampoco me parece tan raro. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. Oh. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Me puedo hacer el tonto. Me subestima. O decírselo sin más. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Me puedo preguntar algo más sobre Water, sobre la pesca milagrosa. Todo esto lo hemos desbloqueado con distintas cosas que hemos encontrado. I was looking at your photograph, the one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested.
John Fitzroy. Creo que John Fitzroy era precisamente el nombre del capitán del Beagle, del barco en el que navegó Charles Darwin. Era Fitzroy, no me acuerdo si se llamaba John, pero Fitzroy era. Que luego durante el viaje fueron muy amigos, los dos eran jóvenes y demás, y se llevaban muy bien, pero después, cuando Darwin publicó sus conclusiones del origen de las especies, Fitzroy fue uno de los mayores opositores, porque era muy cristiano, era muy religioso. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth, and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha, indeed, you're right. Tampoco necesariamente. En los años 20 no había muchas especies que no se conocían. A día de hoy, en las profundidades marinas sigue siendo mayormente desconocida, pues en los años 20... The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Si está fresca, la Who podrán comer. says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. No sé si llega a tener más puntos en medicina o algo me los hubiera puesto, a lo mejor podría haber sacado más conclusiones de ese cadáver. The miraculous catch. Is it a... Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to dock. It's displayed on a wall of the... Sí, ya lo hemos visto. Esperaba que me dijeras algo más, teniendo en cuenta que tu padre fue el capitán. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. No, guerra entre los marineros y los contrabandistas. Vale, pues I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Sí, es raro encontrar en estos juegos de investigación, es raro encontrar a alguien tan que quiera ayudar, tan servicial. Normalmente todos están ahí poniéndote palos en las ruedas. Okay, a ver qué tenemos ahora. Ah, mira, estos se retiran. O sea, ahora tenemos abierto por aquí. O en su defecto, esto también está abierto ahora. Todavía no han echado a la ballena. What could have done so much damage? Un calamar gigante. El policía. Where do you think you're going? Tengo que entrar en el almacén. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Ok, un guardés perturbado. ¿Algo más? You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Vale. Es otro de esos que solo puedes hacerle una pregunta y las demás las pierdes. Ok. Por aquí podemos ir. No, por ahí vigilancia. Imagino que están los contrabandistas. No idea. You better keep it shut. Oh. Where we don't have a clear conscience.
quiet. ¿Mm? What's with you wandering around here like a hungry dog? Puedo indagar sobre sus actividades, que no sé para qué. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Trabaja para Cat. Giro. She's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. Oh, una Joker. Qué bien. Esto, el almacén, quiero decir. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. Ok, no vamos a sacar nada de ellos, así que... I bid you gentlemen farewell. Caballeros. A ver qué se cuentan estos. Indigentes, viven aquí. Madre mía. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. San Brandán o San Borondón. Santo irlandés que es patrón de los marineros porque zarpó a evangelizar otros lugares y al parecer algunos consideran que la octava isla canaria, que en realidad no existe, pero es un mito que por la refracción, por una ilusión óptica que aparece a veces, una octava isla, que en realidad son nubes, la llaman la isla de San Borondón por ese santo, por San Brandán. I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows St. Brendan, the navigator. He's the patron saint of whales and whalers. What happened to the statue? Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? Dudo que pueden ayudarme estos tíos, pero nunca se sabe. Sobre Brandán, sobre su trabajo o si viven aquí. Nah. I've taken enough of your time. We'll see you later. No vamos a acabar con todas las conversaciones, que es un poco lento sino esto. ¿Dónde está la estatua? Ah, ahí está. Al fondo del muelle. Esta no lo había visto. Pues sí, era un monje irlandés que... Y hay varias leyendas sobre su viaje. Se embarcó... Una historia de esos que desembarcó en una isla que resultó ser una ballena y cosas así. Así que por eso patrón de los balleneros, entre otras cosas. ¿Y alguien le han hecho algo? Le han... Ah, sí, han escrito algo turbio ahí. Ah, espera, esto no lo había visto la otra vez. Ocultismo, pero no conozco. Patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Y hay a Cthulhu, ¿será? I've no idea what it says. No tengo ningún punto en ocultismo, así que no puedo sacar nada de aquí. Pero sí, le han puesto aquí palabras extrañas. Ok. Eso lo tenemos como una prueba. Estas... No cuenta como una prueba. El inventario quizás. Conocimientos.
Tampoco. Vale, pero que hubiera servido para algo. Alejarme tanto. Mira, tenemos 2 puntos. A ver qué podemos hacer con ellos. Estos no podemos subir. Estos solo se pueden mejorar descubriendo objetos y cosas. Pero con estos 2 puntos podemos subir a tope. Vamos, podemos subir al siguiente nivel de elocuencia. O al siguiente nivel de psicología. Vamos a ir por psicología. Elocuencia, bueno, viene bien también, pero de momento. No. Eso. ¿Está bien? ¿Está puesto? Y por aquí no hay nada que ver, ni que hacer, ni que encontrar, ¿no? Pues ahora hay que buscar otra forma de entrar en ese almacén, que va a ser yendo por el otro lado, que también se ha quedado... pescador. ¿Capitán Haddock? Es el Capitán Haddock, no me fastidies. Es claramente el Capitán Haddock. Jersey azul de cuello alto, la barba, es igualito. Vale, por aquí ya no están los contrabandistas. ¿Podría hablar ahora con su jefe, ahora que he hablado con ellos? A lo mejor me dice algo más. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Ahora está con sus... Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. I told you to beat it. No me dice nada. Vale, pero como estos han abandonado su puesto, ahora puedo ir yo ahí a hurgar. ¿Aquí hay algo que rebuscar? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. ¿Qué hacen los contrabandistas? No tiene miedo. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. All right. I shall take my leave. Un coche. Oh, no he visto ningún coche en esta isla todavía. No parece que esté en muy buen estado, pero ahí está. ¿Tiene asiento siquiera? Sí. Bloqueando la calle. Vale, ahora vamos a encontrar una zona de investigación en la que, mientras está este símbolo de la abajo a la izquierda, es que hay cosas que It looks buscar. like there's a way in under this grate. Y habrá que levantar esa tapa. Y para eso tenemos el winch. I could use this old winch to lift the grating, but it's been completely taken to bits. There must be some spare parts amid all this clutter. Hay que buscar las piezas. En esto es mucho más aventura gráfica, aunque sea en primera persona y demás. Ahora hay que rebuscar por aquí. Una pieza. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Aquí había otra, pero este no me deja cogerla. Y aquí hay otro winch entero. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Una vértebra de ballena. ¿Qué más hay por aquí? Boyas. A ratchet device. Exactly what I need. Carraca. ¿Qué más falta? Falta la palanca, imagino. Aquí, esto es una palanca. ¿No puedo cogerla? No, esa no, tiene que ser esta. This handle will be perfect for the winch. Vale. Y ahí ya me indica que lo hemos encontrado todo. Está bien que te indique cuando lo has encontrado todo. Que muchas veces con las aventuras gráficas te pasa eso, que te devanan los sesos hasta que sabes si lo has encontrado todo. Y es algo que, por ejemplo, también en los últimos Resident Evil también lo han puesto.
Que ya en el mapa te marca cuando ya has cogido todos los objetos que hay en una habitación para que no andes rebuscando inútilmente. Montar el engranaje. Montar la carraca y la manivela. No sé si influye hacerlo en ese orden, pero imagino que ese es el orden más obvio para hacerlo. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. ¿Da o no da? Damn, I broke it. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué falta? A ver si... Pues buscaría, no puedo buscar más piezas. Y esto no es abierto. Y me parece que no voy a poder convencer a la gente de que me dejen pasar por el otro lado. A ver si me he bloqueado. Pero... no, esto no es normal. Hasta esta parte llegué ayer y no se rompió. Vamos por aquí. ¿Cosa? ¿Qué es exactamente lo que se ha roto? ¿Veo algo por aquí? La cuerda sigue enganchada. El engranaje, quizás. ¿Por tengo que sustituir el engranaje? Pero no sé, me lo diría, imagino, si hubiera algo de eso. Pues la otra rueda que había por aquí. No. Vale, creo que lo he roto. No sé si voy a poder seguir o no. Vamos a ver si tenemos alguna otra opción por el otro camino, pero... Well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? No decir nada, no tenía ni idea. O ponerme farruco. Has the cat got your tongue? You've come for a fight. What I've got to say won't change a thing. You're a quick learner. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Vaya, espero que hubiera una secuencia de acción, pero no. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. No sé qué es lo que he hecho diferente ayer para que no me haya... para que haya saltado esta escena. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm going to have to deal with her. Esto es nuevo. ¿Dónde me ha puesto? ¿Esta es una zona diferente? ¿No es...? No, vale, estamos aquí delante de la estatua. Interesante. Esto es nuevo, vamos. Realmente va a ser verdad que es un juego de rol de verdad, en el que las decisiones tienen consecuencias. No sé realmente cuál ha sido la... Anda, mira tú. ¿Cuál ha sido la decisión que me ha causado... How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Ok. Algo que haya sacado de información de esa conversación. Que tiene un estilete, ya lo sabía. Casi me lo clava. Y con estos caballeros imagino que no hay nada más que pueda discutir. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Puedo preguntarle sobre la
No, pues decirle que me envía Cat. No va a colar. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Vale. What's with you? We saw you. Go diet. No les puedo preguntar. Así por lo de la estatua. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Ok. I bid you gentlemen farewell. Vale, pues me ha pillado por sorpresa. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Me ha pillado por sorpresa el tema este. No sé, no he hecho nada diferente que yo sepa. A lo mejor era una simplemente cuestión de suerte, una tirada de dados, lo que ha hecho que se estropee el mecanismo. Porque la otra vez no me salió esa escena con ella. Simplemente abrí la puerta y entré. I told you to be no need. ¿Algo más? No. El jefe de policía está aquí. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. You can't understand. Pero que viaje se ha pegado el policía desde... It's a sign. There's something coming. Ah, tiene un gemelo. Dos gemelos policías, los dos calvos. Don't put that beast back in the You didn't tell me. Because you can't. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Pues estoy un poco perdido entonces. Tengo que ir a hablar con ella, pero visto lo visto, no sé yo si, teniendo en cuenta que me acaba de pegar una paliza y casi me apuñala. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Nada más. Ya. Quizá debería ver al capitán, que es el que ha resultado más útil de todos. Y a lo mejor me cuenta algo, pero... El posadero. ¿Dónde está? Hey, Mitchell. A drink for our new friend. Oh. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. It's something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Después de todo, se lo voy a explicar sin mentir o decir la verdad. A esta altura yo creo que le voy a decir la verdad. I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly. But it's also really stupid of you. Vale. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. Que ya era más peligrosa porque... Está en el almacén. Vamos a ir directamente a... I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs,
you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Oh. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? No creo que me quede otra opción en este momento. Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit. And nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Ese. ¿Cómo se han complicado las cosas respecto a la partida que empecé ayer? Ayer todo fue mucho más fácil. Abrí la puerta, entré sin ningún problema. Ahora me estoy en deuda con la mafia. Me gusta que sea así. Me pensaba que era más lineal de lo que es. Qué polainas más chulas. It's fine. He's with me. Oh. Okay. Ok. ¿Por dónde se entra entonces? Lady. ¿Por aquí arriba? ¿O por aquí hay algo? Ya que me deja hurgar en su territorio, pues vamos a investigar un poquito más. Aparte de botellas de licor, no hay nada más. Esto está cerrado. ¡Uralita! Por aquí es por donde entré la otra vez, yo creo. Pero mucho que este sea su territorio, el almacén no es suyo. El almacén era de los otros. Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Bien, si me deja mejor. Ya me estaba esperando. Oh, this place stinks. Algo peor. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Tripas de pescado. Podemos hacer una reconstrucción. De hecho, hasta que no haga la reconstrucción no me deja interactuar con nada, así que... Blu, 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 blu. Ya tenemos aquí una revista, Le Petit Parisien. No me deja hacer nada con ella, pero me la ilumina, así que algo hay en ello. Can't sleep. I know how that feels. Somníferos como los míos. Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. ¿Qué es una foto de la familia o solo de la pareja? Creo que solo de ellos dos. No tiene al niño. Interesante. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? De nuevo, si me hubiera puesto puntos de ocultismo, podría haber sacado algo de ahí. It smells as bad as it looks. Tripas de pescado, creo que es una espina dorsal. Medicina. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Y algo más. Lo más gordo, manchas de sangre junto a un espejo roto. The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Creo que con eso ya está todo. No me deja comentar nada de la revista. Pero teniendo en cuenta que la mujer muerta era una artista y demás, pues una revista francesa. Puede ir por ahí la cosa. Relacionado con ella también. Okay. Y ahora tenemos todo eso en nuestro diario de pistas, ¿no?
El almacén de Hawkins. Esto es capítulo 2. Pistas. La estatua de San Brandán. La pesca. Cuadro. La ballena dorada. Está aquí en pistas. El almacén. ¿Qué dice? Este almacén abandonado oficialmente desde la muerte de Charles Hawkins ha albergado en los últimos tiempos a un residente clandestino, como atestiguan diversos indicios. También cabe señalar la presencia de unas vendas manchadas de sangre que probablemente cubriesen una herida. No, claro. Así como la de somníferos y calmantes. Además, el intruso parece obsesionado con Sarah Hawkins, a juzgar por la presencia de varios documentos relacionados con su vida, como una fotografía y un recorte de prensa. Pero lo que disipa toda posible duda sobre la relación entre el morador del edificio y el caso Hawkins es la presencia de un cuadro a medio quemar, procedente, según el agente el de la mansión Hawkins. Vale, creo que nos hemos adelantado a los acontecimientos, porque todavía no he hablado con la agente Bradley. No hay nada más que hacer aquí. Pues no vamos. Someone has settled in here. Sí. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? Oli. You, don't move. You again. I told you to stay away from this warehouse. Hago mi trabajo. Puedo amenazarle, mejor no. No soy el único interesado. Look around you. Someone has settled in here. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Incluso después de la investigación. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. Ya le debo un favor a la mafia local. Her again. Ah, mierda. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Oh. Who are you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed. But we'll meet again. Don't know when. Is it far? Don't know when. Look behind you, at the top of the ridge. No me digas que ese coche que ha dejado bloqueando una calle es del policía. That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Ok. Capítulo 3. Jardín de la mansión. Consigue entrar en el almacén. En el lugar supuestamente abandonado hay sorpresas, signos de ocupación reciente y una pintura parcialmente quemada. El agente Bradley, bla bla bla. Conseguimos convencerlo para que se una a la investigación. Otra persona que nos va a ayudar, además del capitán. Quizá debería haber ido a ver al capitán. Me dijo que fuera a verle cuando viera noticias. Tampoco he tenido opción una vez saliendo del almacén. Sí, es su coche, no es un coche de policía, es su coche personal. Bonita cicatriz. Ya le han ensanchado la sonrisa antes, al parecer. Well, here we are. Hawkins Mansion. Bien, bien, no es creepy en absoluto. ¿Por qué no llevas sombrero? Estás en los años 20, sin sombrero estás desnudo. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut.
Sí, hablemos de ese. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. Day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? No, todavía quiero preguntarte mucho más. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? No, más. Lugar. Investigación profesional o percepción profesional. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Deja de meterme prisa, hombre. Soy un investigador. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? El buen policía, pero que no es muy brillante, creo que va a acabar muerto antes de que acabe el capítulo. Seguramente con un hacha en la espalda, o algo así. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Nope. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Sí, Why not? No veo por qué no. You can help. Right. Let's go. Todo lo que sea ayuda, viene bien. A ver, aquí por aquí. Que él vaya yendo y yo mientras voy investigando. Aquí, por aquí. Uy. Ajá, una silla. Ajá, oh, mira, aquí sí hay algo. Una figurilla de madera en forma de ballena. La clase de juguete que hacen los marineros para sus hijos. Una ballena un poco arrugada. Bien, puede que sea útil en algún momento. Parece que hay más por aquí. Ay, pensé que me era alguna indicación de algo, pero no son los faros del coche. Por aquí. Ahí está el policía. Bien. Investigación. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Casa de la Colina, construida en 1693 por el reverendo John Wigwood. Wigwood no me suena, no es ningún personaje del mitos
de Lovecraft. He mirado todo por aquí. No hay algo más. Esto lleva al mismo sitio en el que he estado, ¿no? De las sillas. Y por aquí. Por aquí no hay. No, por aquí está cerrado. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Quizá esto para un directo también es un poco coñazo, porque claro, es mucho de ir rebuscando por todos los huecos hasta encontrar todos los objetos o... ¿Y esto qué es? Este nuevo. Este no lo había visto. Ah, vale, es el mismo, pero que pone aquí. I laid me down and slept. I awaked for the Lord sustained me. Vale, salmos. Hit the house. Y I had me down. Vale, me da. Tic, 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 tic. Cementerio. Poor kid. El niño. Poor ¿Qué kid. vas a decir? Simon Hawkins, 1913, 1924. Charles Hawkins. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even the flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Sin embargo, las de él están rotas, los jarrones. No me deja... Charles Hawkins' grave. No me deja nada al respecto de eso, de que los jarrones estén rotos. Y por aquí parece que no hay nada más. Todo esto sigue medio en ruinas, rocas, pilares, nada. Así que habrá que seguir solo mientras el policía presenta sus respetos. Partida guardada. Esto está cerrado. I'll have to find another entrance. No hay nada por aquí. Nada por allá. Esto es por donde antes estaba cerrado el tronco. Y tampoco hay nada. Así que hay que ir para acá. Pero aquí hay una terracita en la que parece que tampoco hay nada. Más sillas oxidadas que no puedo tirarlas. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! Okay. You're Mr. Winchester. Lower that axe. And let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Ok, puedo coger el hacha. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter.
I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. No he querido quitarle el hacha porque me han dicho que es un tío fuerte, así que a lo mejor no iba a salir tan bien como me esperaba. No necesito llave. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. ¿No quiere acompañarme? Ah, ahí viene la policía. A buenas horas. Primero vamos a rebuscar un poco más por aquí. ¿Qué se lleva? Ah, mira, la cabaña, que debe ser donde vive él. La cabaña del guardés. Por aquí no hay nada. Nada. Vamos a rebuscar entre las cosas del tío perturbado con el hacha. ¿Qué puede salir mal? Una silla. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. ¿Abierto? No. Oh. Bourbon. Empty, of course. Me gusta el bourbon. Oh, Uralita. Pero no puedo entrar por aquí. Entonces por aquí me ha dejado de quitarlo. A lo mejor abre algo para luego. No. Pues vamos a la casa. Y a lo mejor lo dejamos ahí y continuamos en otro momento. No, este es un juego que me está gustando, sobre todo ahora con ese cambio de guión que me ha metido, me ha sorprendido gratamente, así que creo que voy a seguir con él. Me da igual seguir con él en directo que no en directo, así que seguiremos en directo pues por hacer algo en los directos. Así que nada, esta será la próxima serie. No creo que sea muy largo, este juego no tiene pinta de ser súper largo. Aunque bueno, si me pongo a rebuscar por todas las esquinas, seguramente sí se haga bastante largo. Pero bueno, ya iremos viendo. Espera, ¿podría? No, subir por ahí. No soy Spider-Man. Ok, vamos a entrar en la casa y lo dejaremos ahí en la casa, quizás. Yes. Shall we enter? Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Qué borderío tiene este policía a veces. Venga. Clac, 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 clac. Let's take a look inside. Sí, venga, ya es tu hora de comer. Ahora vamos. Pues aquí lo vamos a dejar. En el capítulo 3, Pierce y el agente Bradley exploran los jardines de las mansiones Hawkins. Bueno, si lo hemos visto, la familia yace en el cementerio de la propiedad, custodiada por Silas Winchester. El viejo guardés, fiel a sus patrones, continúa vigilando el lugar, armado con su hacha. Finalmente, Pierce y Bradley, ¿qué haces, Galgos? Que me hace cosquillas. Logran tranquilizarlo y se hacen con la llave de la mansión Hawkins. Entran en el inmueble en busca del lugar donde se produjo el incendio. Pues nada, esto ha sido Call of Cthulhu. De momento, vamos a seguir. Me está gustando el juego. Ya digo que quizá no es lo más apropiado para un directo. Esto se beneficiaría más de estar editado para quitar las partes coñazo y demás. Pero bueno, al fin y al cabo, esto nunca lo hemos hecho. Esto lo hacemos más por nosotros que por otra cosa. Básicamente es por hacer algo. Y voy a jugar este juego, así que voy a seguir jugando en directo también. Ya, otro día. Majete. Así que nada, es un juego interesante, me está gustando. No he jugado muchos juegos de este tipo de investigación y demás. He jugado alguno de los Sherlock Holmes. Precisamente he jugado al único de Sherlock Holmes el que he jugado. Es el que tenía también un tema Lovecraftiano. Hace bastantes años. Que creo que iban a hacer un remake. He oído que iban a hacer un remake hace poco. Creo que se llamaba The Awakening. No, The Awakened. Algo así.
Así que nada, veremos más de cómo se desarrolla este juego. Hablaremos quizá más de Lovecraft, de sus relatos, de sus movidas, de su personaje y de todo el mito de Cthulhu, que es una obra literaria importante, interesante, y que ahora, como está en el dominio público, siempre había sido una cosa muy de culto. Aparecía, pues al principio sus relatos empezaron apareciendo en revistas pulp y demás. Él nunca se hizo muy ni rico ni famoso con su arte, con su obra. Hizo muchos amigos y muchos corresponsales con los que empezó a crear cada vez más. El mito de Cthulhu se desarrolló por varios autores, incluso después de su muerte, que murió bastante joven, en 1937 creo. Y varios autores que se habían carteado con él siguieron desarrollando más relatos dentro del ciclo de los mitos y demás. Pero siguió siendo una cosa muy de nicho, muy pulp, hasta prácticamente, yo creo que hasta los 2000. O así, más o menos, cuando ha tenido cierto revival el tema de Cthulhu. Y ha tenido mucho que ver que sus obras entraron en el dominio público, murió sin hijos, no tuvo descendencia, así que sus obras ya no tienen derechos de autor. Así que ha sido una excusa para que muchos productores de cine, de cómics, de lo que sea, hayan empezado a hacer como churros historias basadas en su obra. Y eso ha contribuido a que haya ganado popularidad en los últimos años. Así que nada, creo que hasta Guillermo del Toro iba a hacer una versión de Las Montañas de la Locura. Llegó a haber un tráiler por ahí circulando, pero nunca terminó de salir. Creo que la cosa quedó en el limbo y no se ha hecho. Pero bueno, nada, seguiremos hablando de cosas Lovecraftianas y seguiremos jugando al Call of Cthulhu en el próximo directo de la Orden de Revan. Hasta entonces, muchas gracias por estar aquí, a todos, por colaborar en nuestros directos solidarios, que todo lo que consigamos va siempre para causas benéficas. Y como siempre, que la fuerza os acompañe y adiós. Y Cthulhu Fathan.